porque luego se me olvida. Ok, ya está listo. Vamos entonces a iniciar. Ya oramos. Vamos a iniciar entonces con este estudio de, de la conclusión de la Tevilá. ¿Sale? Y voy a compartirles en la pantalla, les voy a compartir esta presentación de diapositiva. ¿Dónde vamos? Te digo, te enseño, te hablo en la prédica, te digo, ahora vos querés hacerlo, hazlo o no, es tu problema. Yo te invito a romper ese límite. Ok, aquí vamos. Ok, amados, bueno, ahí ya en su pantalla ya están ustedes viendo la, la quinta clase de la Tevilá. Y en esta ocasión, pues yo le puse aquí dos palabras hebreas, Kabas be Rahatz, que significa lavar y bañar, para que lo tengan presente porque vamos a usarlo más adelante, ¿ok? Es la quinta clase y en esta clase nosotros vamos a desentrañar cada una de las formas que tiene la tevilá o la limpieza ritual o el baño ritual a lo largo de la historia bíblica, de cómo se hizo y cómo se hace o se debería de hacer, ¿sale? Entonces vamos a la primera forma de tevilá o forma de limpieza ritual. Bueno, en este caso usted sí está viendo aquí el, en esta imagen un personaje bíblico que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 5 verso 14. Necesito que se concentre muy bien porque vamos a ir a través de estos tipos de tevilá, de tevilot, que van a ser bien interesantes, pero necesitamos aprender claramente lo que estamos estudiando, ¿sale? Ponga mucha atención, ponga todo su esfuerzo en entender. Segunda de Reyes 5:14. Y dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Está hablando este escritor, en este libro está hablando de una historia bíblica y nosotros ya la recordamos, que es la historia de Naamán, ¿verdad? El asirio que vino a pedir al pueblo de Israel sanidad. Llegó ante el rey y le pidió al rey que lo sanara. Y el rey rasgó sus vestidos y parece que se ofendió porque pues, dice él, el rey, pues ¿quién soy yo para que vengas a pedirme que te sane, verdad? Y entonces rasga sus vestidos y esto que hizo el rey llegó a oídos del profeta Eliseo. Y entonces le mandó decir al rey, bueno, ¿por qué te rasgaste tus vestidos? Mándalo conmigo para que él sepa que hay un Elohim poderoso detrás de todos nosotros o delante de todos nosotros, representándonos, ¿verdad? Entonces manda a Naamán a Eliseo. Eliseo ni siquiera lo recibe, él está afuera y manda a Giesi, su siervo, y le dice, mira, dile a Naamán que vaya y que se sumerja. La palabra aquí que está viendo en pantalla es la Strong para los estudiosos H2881 y se pronuncia tevilá o tabal. En este caso es la palabra raíz, tabal, y significa sumergir, significa la inmersión, significa mm, que algo está completamente mojado y bajo el agua, ¿verdad? O bajo algún fluido. Bueno, en este caso es tabal, sumergir, ¿verdad? Y este es el primer tipo de tevila, el de sanidad. eh, al parecer ese es el único evento
que nosotros tenemos en el Tanakh que habla acerca de un evento que sucedió cuando se sumergió y cuando emergió, que fue sano, ¿no? Que veía su piel como la de un niño. Bueno, este es uno de los eventos que pueden validar de alguna manera el tipo de Tevilá para sanidad. Bueno, hay otro en el Brida Hadashah, una historia eh, conocida que está en Juan capítulo 9. Ahí me ayuda, ahí búsquelo por favor, y ahí póngase en Juan capítulo 9 verso 7 y dice, Yeshua está sanando a un ciego de nacimiento y dice que escupió en tierra Yeshua y tomó de la tierra, hizo lodo con su saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Mira, esto no lo dice aquí, yo lo infiero de lo que está haciendo, de qué somos hechos nosotros, todos los hombres, los seres humanos. El primer Adán fue creado del polvo de la tierra, ¿sí o no? El Eterno tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, dice. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Yeshua sino formando ojos, formando esas partes que le faltaron a este hombre desde el nacimiento? Y él pone sobre este hombre ese lodo y entonces le dice, mira, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado, y entonces este hombre fue, se lavó y regresó viendo. La palabra aquí es el Strong G3538 griego, por eso es G, y se pronuncia niptó o lavar, se lavó, ¿verdad? En el estanque de Siloé. Y cuando decimos estanque, puede ser considerado en hebreo como mikveh, un lugar que contiene aguas, ¿verdad? En este caso, el estanque de Siloé era sabido que era un lugar en donde se recopilaba el agua que corría, ¿sí? Y era para limpieza ritual, ¿verdad? Entonces, llegaba a este lugar, pero también tenía una salida y también iba a correr hacia otros lugares. Entonces, a este lugar Yeshua lo mandó lavarse sus ojos para recibir la vista. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Fue y se limpió sus ojos y cuando usó del agua, entonces vino la sanidad a este varón, a este hombre. Bueno, esa es la primera forma de tevilá, la de sanidad. La segunda, el número dos, es la tevilá de los esenios. Esta tevilá de los esenios plantea no solo el proceso técnico de la limpieza del cuerpo por haber estado en contacto con algo definido como impuro por la Torá, ¿ah? Sino también para lograr la pureza espiritual que se adquiere si previo a la inmersión se realiza una profunda contrición, teshuvá o arrepentimiento y balance espiritual. ¿Sale? ¿Qué es lo que hizo Yohanan cuando estaba haciendo sus inmersiones? Juan el inmersor, Juan el Bautista, como se le conoce en la cristiandad. Dice Mateo 3, del 1 al 16. Vamos a buscarlo porque ese es un texto extenso. Mateo 3. Esto nos va a enseñar mucho acerca del trasfondo de Yohanan, porque tradicionalmente o bajo el entendimiento de los sabios, Yohanan pertenecía a este grupo o a a, ¿cómo se le llama? Sí, a esta secta de los esenios, ¿sí? La secta de los esenios era un grupo celoso de la Torah que guardaba celosamente la instrucción en obediencia y estaban apartados en el desierto. De hecho, se les eh, considera a ellos como los escritores de los manuscritos del Mar Muerto, del Qumran, ¿verdad? A ellos, a los esenios, porque ellos eran los apartados que vivían en el desierto y que iban cada cierto tiempo a hacer tevilot.
a hacer inmersiones, a hacer limpiezas rituales, pero ellos enseñaban esto, que era necesario para que pudiera mm, eh, tener validez su inmersión, era necesario que en su corazón ellos llegaran con una profunda contrición, con una profunda forma de arrepentimiento, de deseo de limpiarse, no físicamente solamente, sino en lo espiritual. Y esto es bien interesante porque esto lo que estamos estudiando es el punto precursor de lo que vendría después en la Tevilá de Yeshua HaMashiach. ¿Ah? Ahorita vamos a ir para allá. Mateo 3:1. Lo voy a leer. En aquellos días vino Johanán el inmersor predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer elemento que forma parte de la prédica o de la enseñanza de la secta de los esenios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Segundo elemento que nos da a interpretar que efectivamente Johanán pertenecía a esta secta, porque ellos eran mm, eh, tenían ciertos votos de pobreza, va, por así decirlo, ¿verdad? Vivían en el desierto, tenían limitados recursos y sus comidas eran lo natural, lo que hubiera en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, él hace referencia, el escritor hace referencia eh, de lo que él comía. Entonces dice que él comía langostas y miel silvestre. Langostas, los animalitos que la Torah en Levítico 11 es comida kosher, ¿verdad? Es comida pura, es comida limpia y la miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados, eran sumergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Recuerda que la palabra bautizo viene, ahorita lo vamos a ver al ratito, viene del término griego baptizo, que significa sumergir en agua, ¿verdad? Sumergir. Entonces, esto de la inmersión, esto es bien interesante porque nos dice cuál era la práctica que estaba usando Johanan en el momento que él practicaba este tipo de tevila en el Jordán, ¿verdad? Y dice en el 6 al final, confesando sus pecados. O sea, no los bautizaba nomás porque sí, no los sumergía nomás porque sí, sino que él en su entendimiento como parte de este grupo de los esenios, él tenía este objetivo, ¿no? Llevar a las personas a la teshuvah, al arrepentimiento para que pudieran alcanzar este perdón de los pecados, ¿verdad? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, a su inmersión, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen dentro de ustedes, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua. Mira, este verso es bien importante, lo puse allí, está allí en tu pantalla, lo puse para que lo consideraras plenamente. Mira, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Esta era la forma de inmersión de Johanán, porque era la forma que él tenía como entendido de parte de su grupo de los esenios, porque ellos lo hacían así.
Dice, yo los bautizo, yo los sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mira, esto es algo bien interesante porque eh, se puede observar el arrepentimiento y la confesión de pecados como elementos imprescindibles que poseían la cualidad de poner su vista y su emuná o su fe en aquel que había de venir. Eso es lo que se nota aquí. Yohanan no les dice, yo les bautizo en mi nombre. ¿Sí? Yo les bautizo para que me sigan, ¿no? Para que estén conmigo, para que crean mi enseñanza, o yo los bautizo en nombre de la escuela rabínica de Yohanan. Él nunca hizo esto. Él lo que estaba haciendo era, su prédica era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y bautícense, ¿no? Yo los bautizo para arrepentimiento. Ajá, porque el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y está dando referencia a Yeshua. Siempre y todas los actos y acciones que nosotros debemos hacer, perdón, deben de ser enfocadas siempre a Yeshua. Siempre. Por ejemplo, los sacrificios de perdón que sucedían en el antiguo Israel del desierto. Ahí estaba el altar hecho de piedra, por ejemplo, antes de que estuviera el altar de bronce. Ahí estaban los altares de piedra y subían sobre él un cordero, un carnero, un animalito y lo degollaban, ¿no? Había un derramamiento de sangre y la emuná que se ponía sobre ese acto sacrificial estaba enfocado y dirigido ¿a quién? Efectivamente, a Yeshua HaMashiach. Todo gira en torno o está puesto, determinado, está planeado, está apuntando hacia el sacrificio de Yeshua en el madero. Entonces, cuando Johanan está haciendo la inmersión, él tiene que hacer la corrección, él tiene que hacer la puntualización, él tiene que hacer la aclaración de que lo que él está haciendo lo está haciendo para prepararle el camino a aquel que había de venir, a Yeshua HaMashiach, el Mesías que iba a venir para limpiar el pecado del mundo. Y eso es lo que está haciendo Yohanan, ¿sí? Es lo que está haciendo. Entonces, bueno, ya entendimos más o menos eh, cómo funcionaba la tevilá de los esenios. A través de Yohanan, también, ¿qué crees? Vino Yeshua a pedirle de favor, bueno, no de favor, a pedirle que lo bautizara. Yeshua acude a Yohanan para ser bautizado por él. Pero yo te dejo con este cuadro. Yeshua, hijo de Elohim, sin pecado, viene a Yohanan para ser bautizado por él. Pero Yohanan, el bautismo de Yohanan, su característica primordial o principal era arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados de sus pecados. Vengan y yo los bautizo en este tipo de bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tevilá representa esta que sucedió en Yeshua? ¿Qué tipo de tevilá representa esta que sucedió en Yeshua? Porque definitivamente no fue de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿o sí? Pues era Yeshua. Yeshua no pecó, dice que en todo fue tentado, pero sin pecado. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué tipo de tevilá hizo Yohanan sobre Yeshua? Si Yohanan estaba bautizando para arrepentimiento y Yeshua no necesitaba arrepentirse de nada. Vamos a leerlo. Verso 13. Es Mateo 3:13. Entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanan al Jordán para ser bautizado, sumergido por él.
Mas Johanán se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el espíritu de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Eso es bien interesante. Es bien interesante. Mira, voy a darle lugar a la siguiente diapositiva para que vayas conmigo en este entendimiento. Ahí nosotros vemos en ese cuadro Yeshua y vemos sobre él también una manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que era una paloma blanca por medio de la cual, esta imagen por medio de la cual el Ruach HaKodesh vino y se posó sobre Yeshua, ¿ok? Y Yohanan está delante de Yeshua y él sumerge a Yeshua y dice, para que se cumpla toda justicia. Ajá. Para que se cumpla toda justicia. Es bien interesante, bien interesante. Aquí están representados tres elementos importantes que me gustaría que tú tuvieras en tus apuntes. La pregunta es, ¿por qué Yeshua acudió a Yohanan para ser sumergido por él? Y aquí encontramos la tercera forma de Tevilá, la tercera forma, la consagración sacerdotal. Ajá. Encontramos tres elementos en este Mesías, nuestro Mesías. Tres elementos. El primero, el agua que estuvo presente en su consagración en el momento en el que Yeshua fue sumergido. Dice en el 16, Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ajá. El primer elemento es el agua. Segundo elemento, entonces le fueron los cielos abiertos y vio el Ruach HaKodesh que descendía como paloma y venía sobre él. Segundo elemento, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El espíritu de santidad. Y tercer elemento, que no aparece aún todavía en este cuadro, pero aparecerá al fin del ministerio de Yeshua, va a cerrar con ese elemento el ministerio completo. Aquí es en donde está consagrando su sacerdocio, en donde está consagrando su ministerio, donde va a iniciar su ministerio. Esta es la tevilá que está haciendo aquí, pero el tercer elemento aparece al final de su ministerio y es la sangre. Ajá. Esos son los tres elementos: el agua, el Ruach HaKodesh y la sangre. ¿Ok? Mira, vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Al siguiente día vio Johanán a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí, primera cosa, mira lo que está haciendo Johanán cuando Yeshua se le acerca a pedirle que practique con él la tevilá de consagración sacerdotal. No se lo pide tal cual, pero nosotros lo entendemos porque Yeshua no tenía pecado de qué arrepentirse. Entonces, ¿qué tipo de tevilá hizo? Bueno, pues es esta, la consagración sacerdotal, ¿verdad? Y el ordenamiento y su inicio ministerial. Entonces, aquí él lo presenta en el lugar donde debía de ser presentado, delante del pueblo que estaba ya preparado para recibirlo, delante del pueblo que ya había hecho tevilá de arrepentimiento y estaba ya allanado el camino para recibir a Yeshua. Y mira, la presentación de Yohanan dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Johanán testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Ruach y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Kadosh, el Espíritu de santidad. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. ¿Qué tal? Está haciendo la presentación del Salvador del mundo, está presentándole al pueblo de Israel que estaba ahí presente en parte, y están representados estos tres elementos: el agua, el Ruach HaKodesh y la sangre, ¿verdad? Están representados. Entonces, eh, ¿la sangre en dónde? En este texto que leímos, pues en el sacrificio del Cordero Pascual, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ahí está representado. Ahí están los tres elementos. Mira, vamos a ir a Éxodo en la consagración sacerdotal que Moshe hizo sobre a Aarón a Cohen, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Éxodo 29:4. Éxodo 29:4. Y dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Es el primer elemento en la consagración sacerdotal del Cohen Gadol y sus hijos, los Kohanim. Los va a llevar a la puerta del tabernáculo y los va a lavar con agua. ¿Ah? Y esto de lavar no era en sí una tevilá. Ahorita lo vamos a ver. No era una tevilá, no era una inmersión, no era un bautizo, no era una inmersión en agua, era un lavado ritual del cuerpo, ¿sí? Para que lo tengas presente ahorita que lo veamos. Lo lavarás con agua. En el 7, verso 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí vemos un segundo elemento, el, el aceite de la unción, ¿ok? Velo apuntando, necesitas ir apuntando ahí en tu libreta, por favor, en tu bitácora de vuelo. Primero agua, luego aceite de la unción y luego 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también Bueno, el siguiente es la sangre, ¿verdad? La sangre. En el 19 dice, tomará luego el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, lo matarás y tomarás de la sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de los hijos, sobre el dedo pulgar de la mano y de los pies, de los pies derechos, y luego rociará la sangre sobre el altar alrededor. La sangre es el tercer elemento importante en este ritual de consagración sacerdotal: el agua, el aceite y la sangre. No te da sentido, hermano mío, no te da sentido que aparezcan estos tres elementos muy parecidamente cuando Yeshua fue y se bautizó, hizo inmersión ante muchos testigos a través del ministerio de Johanán. Estos mismos tres elementos, dices, tú puedes decir, no, pero es que el primero, hablando de Yeshua, nosotros vemos los tres elementos: el agua, el Ruach HaKodesh y la sangre. Ok, voy con eso. Pero en el tiempo de Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, vemos también tres elementos, pero el Ruach HaKodesh no.
Vemos el aceite de la unción, pero el Ruach HaKodesh no. ¿En dónde está el Ruach HaKodesh? Mira, vamos a hacer la anexión, el, el entendimiento de esto. Y antes de pasar a eso, vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, antes de ver esto de lo del Ruach HaKodesh. Primera de Juan 5, 7 y 8. ¿Ya lo tienes ahí? Yo espero que sí. Yo todavía no, pero ahorita ya casi. Primera de Juan 5, 7 y 8. ¿Qué es lo que dice? Te lo voy a leer tal y como dice la Biblia Reina Valera. ¿Sale? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Ok? Ok, es bien interesante cuando nosotros estudiamos la Torá, nosotros nos damos cuenta que ningún, ningún juicio o consecuencia de pecado puede venir sobre un hombre si no tiene al menos dos o tres testigos. En el caso de pecados mortales o de cortarlos del pueblo, se requerían por lo menos dos o tres testigos que dijeran, que los hubieran agarrado con las manos en la masa, que los hubieran visto para decir, sí, efectivamente hicieron esto o pecaron en esto, y ya ellos eran los primeros que aventaban la primera piedra, ¿no? Los testigos. Bueno, estos son tomados como testigos de quién es Yeshua sobre la humanidad entera, primero con el pueblo de Israel, pero después con la humanidad entera. Estos tres testigos. Y mira, curiosamente, aquí yo te puse un extracto del Códice Sinaítico, que es como el Textus Receptus, el primer texto o los textos más antiguos que se refieren a estos textos. Y lo que está en rojo, hermano, esto que está en rojo, dice así, Trace Eisin, ahí está apuntado en color rojo a mano izquierda, dice Trace Eisin, hoy martiroutes top neuma, kaito idor, kaito aima, y significa, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y al final, esos tres concuerdan. ¿Sí? Bueno, eso de al final, yo es inferencia porque simplemente lo que dice es estos tres concuerdan. ¿Ok? Se conoce, el resto del versículo se conoce como la coma joánica, en donde está anexado en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, y ahora sí, el verso, el resto del verso. Lo cierto es que esto fue solamente un anexo del tercer siglo, extemporeo del tercer o cuarto siglo, que se fue anexando a la traducción, en este caso del Reina Valera y de todas las demás versiones, que no debiera de estar allí. No está justificado el que aparezca allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está justificado, ¿sí? No aparece en el texto original, no aparece. Lo que debe de decir este verso, ahí si quieres acomodarle en tu Biblia, dice, porque estos tres son los que dan testimonio. Y bríncate hasta el 8 segunda parte. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. A partir de allí, esto ya es correcto. ¿Vale? Bórrale o táchale o encímale allí una línea para que te des cuenta, para que sepas que todo esto fue añadido. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Todo eso, bórraselo. Todo eso, táchaselo.
Eso no está en el texto original, ¿sí? ¿Ya está listo? Ok, entonces confirmamos que son tres los testigos. Tres. El espíritu, el agua y la sangre. ¿Sale? Ok, seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, gracias. ¿Cómo entonces relacionamos el aceite de la unción en el ritual de consagración levítico con el Ruach HaKodesh? ¿Cómo lo relacionamos? Mira, vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 4. En las mismas palabras de Yeshua, mira lo que dice, 4:18. Y desde el 17 voy a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, eso ya leí hasta el 19. ¿Qué tal? Se lo perdieron, ¿verdad? Me voy a regresar. Está en el 18 como a la primera parte. El espíritu de Adonai está sobre mí. ¿Sobre quién vino el espíritu de Adonai cuando fue bautizado? Sobre Yeshua. Yeshua fue, hicieron inmersión en Yeshua, y después de que subió a las aguas, vino, se abrió el cielo y vino en forma de paloma el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, y dice: el espíritu del Señor está sobre mí. Esto fue profetizado sobre Yeshua en Isaías 61 del 1 al 2. Ajá. El espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Con qué se ungía en el antiguo pacto? ¿Con qué se ungía? Con aceite. Se ungía con aceite. Esto es sencillo de entender. Ya estás vinculando, estás haciendo tus enlaces neurales, estás haciendo la unión de que el Ruach HaKodesh, uno de los elementos presentes en la Tevilá de Yeshua, estaba presente en el, la consagración sacerdotal levítica de Éxodo, que sucedió con Aarón a Cohen, ¿verdad? Si vas conmigo, por cuánto me ha ungido, por cuánto me ha ungido para predicar, sanar y liberar. ¿Qué es lo que Yeshua hizo sobre la tierra? Predicar, sanó y liberó a los cautivos. Predicar, sanar y liberar. Eso fue lo que hizo Yeshua. ¿Vas conmigo? Sí o no estaba ungido nuestro Mashiach. Por supuesto, ¿verdad? Entonces, ya enlazamos que los elementos del aceite, de la unción, en la consagración sacerdotal del antiguo pacto, está representado en la inmersión de Yeshua en el Ruach HaKodesh. ¿Sale? Vamos hasta ahí bien. Muy bien. Qué buenos estudiantes tengo. Muy bien. Ok, vamos a la cuarta forma de Tevilá. La cuarta forma, bueno, yo le llamo Tevilá, pero en este punto, en este tipo, en realidad no es Tevilá, no es Tevilá. Mira, mira lo que dice. El cuarto tipo es la limpieza y la purificación ritual. ¿Ah? La pureza y perdón, la limpieza y la purificación ritual. Acá en la imagen nosotros vemos a un personaje, a una persona con un cántaro de agua echando agua sobre un lebrijo, sobre un recipiente, para hacer un ritual de limpieza, un ritual de baño, ¿verdad? Mira, estas son las dos palabras que aparecen en
en el antiguo pacto para denotar la necesidad de una limpieza ritual por haber tocado un muerto, por haber estado cerca incluso de un cadáver, por haber estado, por haber comido un animal mortecino, por haber tenido un periodo de nida, un periodo de menstruación, por haber tenido un tiempo de alumbramiento, por haber tenido un derramamiento de semen, por haber hecho toda este serie de situaciones impuras o no limpias. El Eterno estableció una Torah, una instrucción especial para poder volver a estar limpios. Y estas son las dos palabras que aparecen. El primero, la palabra del Strong H3526 se pronuncia cavas, cavas. La A, lavar, significa lavar. ¿Pero qué lavas? Vestidos o cosas o instrumentos, ¿verdad? Esta es la palabra que se utiliza para hacer limpio un algo inanimado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estuvieron en el Sinaí, que les mandaron limpiar sus ropas, esta es la palabra que debieran de haber usado, cavas, el lavar los vestidos, ¿verdad? Bueno, pues aparece más de 40 veces en el Tanakh, en el Antiguo Pacto, más de 40 veces. De esos 40 veces, tres cuartos, por lo menos 30 veces, están únicamente en la Torah, en la instrucción, por lo menos, ¿sí? Y el Strong H7364 se pronuncia rajatz, rajatz, y significa bañar el cuerpo o al menos una parte del cuerpo, ¿sí? Bañar el cuerpo. ¿Sabes cuántas veces aparece en el Tanakh? Aparece 70 veces en el Tanakh. Y de esas 70 veces, dos terceras partes están en la Torah. Dos terceras partes. ¿Va? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad en el Tanakh la palabra tevilá realmente no aparece. La palabra inmersión realmente no está presente. Estas dos palabras que acabamos de estudiar son las que aparecen en el antiguo mandamiento para despojarse de impurezas y suciedad. Esta práctica es precursora, realmente precursora de la práctica llamada tevilá o inmersión, que fue regulada por las normas rabínicas a partir del tiempo del segundo templo, ¿sí? No del de Salomón, del segundo templo, del templo de Herodes. ¿Ah? ¿Ok? El grupo rabínico empezó a regular estas normas desde ese tiempo. Ajá. Entonces, ya entendemos y es lógico pensar, amados, es lógico pensar que seguramente de haber sido posible en el peregrinaje por el desierto, la purificación hubiera sido la inmersión, pero en el desierto había una imposibilidad obvia, ¿sí o no? Ya cuando ellos tomaron posesión de la tierra, ya cuando ellos tenían su tierra junto al Jordán, junto a este manantial de aguas, este río que corría, pues era más sencillo ir y hacer inmersión. Pero cuando estaban en el desierto, 40 años dando vuelta, lo que tenían era la piedra que lo seguía, que era la que producía el agua, que la que salía agua de la roca para poder tomar agua, pero también para hacer las abluciones, para hacer las limpiezas rituales, los baños del cuerpo, ¿sí? Pero esto no era inmersión, esto era solamente un baño del cuerpo. En un lebrijo con agua, ellos se lavaban, se bañaban, que es lo que les pedía a los sacerdotes Adonai para poder entrar al lugar santo. Bueno, afuera de la cortina había un lavacro. Ajá. Había un lugar en donde había agua como un espejo, en donde ellos podían verse la cara, ellos podían lavarse
su cuerpo o lo que hubiera sido necesario para poder entrar en el lugar santo y no morir en el intento. ¿Ok? Porque no podían ir y sumergirse, no era posible. Ajá. Por eso es que consideramos que estas palabras son solo precursoras de lo que iba a suceder, de la inmersión que iba a ser establecida cuando el pueblo hiciera la toma de todo su territorio, todo el territorio de Israel, que hoy conocemos como Israel, junto al Jordán. ¿Sale? Bueno, la palabra sumergir viene, ahora sí, lo que dijimos al principio, de la palabra tabal, del Strong H2881. ¿Y qué crees? Esta condición de sumergir solamente aparece una sola vez en todo el Tanakh. Una sola vez. ¿Sabes cuándo? Cuando se le dijo al asirio Naamán que fuera al Jordán a sumergirse 7 veces al Jordán para la limpieza, para su sanidad. ¿Sí? Esta es la palabra tabal, sumergirse. Solamente aparece una ocasión, una sola ocasión. ¿Qué otra palabra se utiliza para denotar una inmersión? Pues el mikveh, ¿verdad? Hoy en día nosotros cuando se escucha la palabra, ya vamos a hacer mikveh, pues que van a ir a sumergirse. Bueno, la palabra mikveh significa reunión de aguas o un lugar que las contiene, ¿sí? Es del Strong H4723, ahí está escrito para los estudiosos. Ni una sola vez, escúchame bien, ni una sola vez se utiliza en el sentido de sumergir a alguien en todo el Tanakh, ni una sola vez. Mayormente se traduce como esperanza más que como la reunión de aguas. Ajá. Y hay otra palabra que representa todo el Brida Hadashah, el nuevo pacto, todo el Brida Hadashah. Y es el G907, se pronuncia baptizo y significa cubrir completamente con un fluido o sumergir. ¿Ah? Y ahí es en donde empieza a aparecer esta palabra redundantemente, ampliamente extendida, porque ya en el tiempo de Yeshua, el grupo de el rabinato ya había regulado esta práctica o este proceder de la inmersión, por lo cual estaba ampliamente extendido ya en la práctica judía en el tiempo de Yeshua. Ya no se le llama tabal porque la escritura solo nos llegó en griego, ¿sí? Por eso es que se utiliza la palabra baptizo. ¿Ok? Ahí vamos. Bueno, mira, búscate por favor Miqueas. Miqueas 7. Miqueas capítulo 7, verso 19. Ve este texto de manera alegórica, por favor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice la palabra. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este verso lo utilizamos de manera alegórica para entender, para comprender cómo nosotros íbamos a ser parte de un reseteo, de un restablecimiento de santidad a través de la manifestación pública de este evento que sucede cuando nos sumergimos delante de testigos y cuando emergemos del agua con una actitud de un corazón arrepentido, de un corazón que ha pedido perdón a Adonai. Ajá. Es un texto alegórico que habla de la tevila, de la inmersión, en donde nosotros vamos a dejar nuestros pecados. Por eso es que dice Adonai que va a tomar de esos nuestros pecados y los arrojará a lo profundo del mar
porque es allí en donde nosotros estamos haciendo esta tabal, esta tevilá, esta es inmersión, ¿ok? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, como dijimos anteriormente, seguramente de haber sido posible, cuando iban en el peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel, la purificación hubiera sido la inmersión. No obstante, por la imposibilidad obvia, que era que no tenían agua en el desierto, era el lavamiento y el baño la ordenanza de la época, como lo vimos anteriormente. ¿Qué valida esta inferencia? ¿Qué valida esta interpretación? ¿Qué lo valida? Simple y llanamente porque Yeshua lo ordenó. ¿Vas conmigo? Simple y llanamente porque Yeshua lo ordenó. Por eso, eso es lo que lo valida. Mira Mateo 28:19. Un mundo no lo sabemos casi de memoria. Los últimos dos versículos. Mateo 28:19 dice, voy a leerlo tácitamente como dice aquí la Reina Valera, ¿sale? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, ¿qué crees? Que hay información de que este verso también fue adulterado, también fue modificado y que esta fórmula bautismal de en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh es espuria, es mentirosa, es mentirosa. ¿Cómo? Mira, te voy a leer unos textos que tengo acá registrados en mis apuntes, en mi libreta de mi bitácora de vuelo, para que tú los consideres, ¿sale? Existen evidencias en manuscritos antiguos testimoniales de líderes católicos que tuvieron acceso a los originales manuscritos de los evangelios, versiones bíblicas y testimonios de historiadores estudiosos del tema que nos dice que esta fórmula de inmersión de Mateo 28:19 es un agregado a las escrituras muy posterior al siglo III o IV después de Yeshua. Mira, la versión bíblica de Jerusalén, antigua temprana, tiene una nota al pie en la página 1433 y dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Yeshua. Los mismos que introducen el verso de Mateo 28:19 en el siglo IV, ahora dicen que este verso fue introducido por sus mismas comunidades católicas posteriores. Se resiente en su precisión establecida por el uso litúrgico tardío alrededor del año 400 después del Mashiach. Asimismo, podemos ver la alteración de otro texto que fue el que vimos hace rato. Y hay otro escritor, historiador de la iglesia temprana, según Eusebio de Cesarea, también conocido como Eusebius el Pamplini, 265 al 339 después de Mashiach, dice obispo de Cesarea. Se le conoce como el padre de la historia de la iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia de la cristiandad primitiva. Cuando fue proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea donde constató el original de Mateo 28:19 entre los manuscritos más antiguos almacenados allí y dio su testimonio en el libro 3, capítulo 6, 132a, página 152, y dice, el Señor dijo a sus discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les mando. También en el libro 9, capítulo 11, 445, también anota, id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre.
Y luego el libro 1, capítulo 5, 9, página 24, anota: idos ustedes y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo les he mandado. ¿Qué tal? Y hay muchos más, tengo muchas referencias más de padres de la Iglesia Católica que reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica y que hay una referencia explícita en la fórmula trinitaria bautismal que no es encontrada en los primeros siglos. Ajá. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, dice: la fórmula bautismal fue cambiada de el nombre de Yahoshua por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica del segundo siglo. ¿Qué tal? Todos estos textos que estoy comentándoles hacen y confirman que esto fue añadido. Pero bueno, no vamos a ahondar más en esto. Simplemente lo que quiero comentarles o mostrarles es que Yeshua lo ordenó. Yeshua ordenó que, no en este versículo, pero sí lo ordenó el hacer la tevila en el nombre suyo, porque todos los discípulos lo hicieron en el nombre suyo. Ahorita lo vamos a ver. La forma quinta, forma quinta de Tevilá la tenemos aquí, cuando se unían a una escuela rabínica, ¿sí? En la actualidad se cree, plausiblemente, que el judaísmo del segundo templo era común que los discípulos se sometieran a un ritual de lavado o inmersión para unirse a una escuela rabínica específica, como un acto simbólico que realizaban como una muestra de compromiso con los principios y enseñanzas de esa escuela o de ese rabino específico. ¿Ah? Esta era otra forma de tevilá, aquella que a través de ella sucedía que una persona se uniera a un estudio, a una escuela, eh, a una doctrina rabínica, ¿verdad? Esa es la quinta forma. Y bueno, los discípulos lo entendieron también, que la Tevila en el nombre de Yeshua nos ponía bajo su control, bajo su autoridad, la autoridad de Yeshua, ¿va? Toda vez que nosotros vamos y nos sumergimos en el nombre de Yeshua, que es lo que estamos reconociendo, que nosotros somos seguidores de nuestro rabino llamado Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Nos estamos poniendo, nos estamos uniendo, en el caso de ser la primera ocasión, nos estamos poniendo bajo su dominio, bajo su autoridad. Estamos denotando ante testigos que nosotros vamos a seguir a Yeshua como la autoridad suprema de norma y fe de nuestra vida, ¿ok? Bueno, los discípulos lo entendieron así. Mira, vamos a los textos bíblicos que tenemos ahí. Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 38. 2:38 dice así: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre ¿de quién dice? ¿Del Padre, Hijo, Espíritu Santo? Dice, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Primera, va una nada más. Con esa era suficiente para validar esto que les estoy diciendo, de que Yeshua lo ordenó. Yeshua ordenó que hicieran el bautismo en el nombre, en el nombre suyo. Pero voy a dar más para que ustedes lo confirmen. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Ruach HaKodesh, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Solo habían sido bautizados en el nombre de Yeshua.
¿Por qué no los están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Por qué? Si se supone que en Mateo 28:19, cuando la ascensión de Yeshua justo antes, les dijo con todas sus letras, en el caso supuesto que lo hubiera hecho, que así se iba a bautizar. ¿Por qué los discípulos no están bautizando en ese nombre? ¿Por qué? Porque es un texto espurio. Tercera referencia, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor de Adonai Yeshua, ¿verdad? En el nombre de Adonai Yeshua. Y el 22:16 del mismo libro, 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De Yeshua, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué tal? Incluso puedo yo atreverme a decir que Rab Shaul, el apóstol Pablo, no fue bautizado por nadie, sino que él solo hizo inmersión y lavó sus pecados invocando su nombre. ¿Qué tal? Ahí lo dice. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Tú solo, o sea, no le dijo, levántate, vamos y yo te voy a bautizar. O Pedro te va a bautizar o alguien. No, y bautízate. O haz inmersión y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo le dice a Rab Shaul que haga esto? Porque Rab Shaul tenía todo el conocimiento de qué es lo que se debía de hacer porque él lo hacía. Él lo hizo y él lo hacía como un judío benjamita que estaba como fariseo también, que había crecido en la escuela de Gilel bajo eh, la enseñanza de Gamaliel. Él muy seguramente había hecho Tevilá en el nombre de Gamaliel. Muy seguramente había hecho Tevilá en el nombre de Gilel, ¿sí? De la escuela rabínica en la que él creció. Él sabía qué es lo que tenía que hacer en el momento que él se iba a sumergir, ¿verdad? Bueno, vamos a Romanos, capítulo 6, verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en, ¿en quién? ¿En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? En el Mashiach Yeshua. Hemos sido bautizados en su muerte, dice, ¿verdad? En Mashiach Yeshua. Gálatas, vamos rápido a Gálatas. Ay, se me perdió. Ni tan rápido, ¿verdad? Gálatas, capítulo 3, verso 6. Digo, verso 26. Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yeshua HaMashiach, porque todos los que han sido bautizados en, ¿quién? En Mashiach, de Mashiach están revestidos. No dice del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, no. Nosotros para unirnos a este movimiento de Yeshua, nosotros nos tenemos que bautizar o sumergir en el nombre Kadosh, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? ¿Cómo te vas a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Padre? A ver, yo quiero saber, porque decirlo así, al aire es bien sencillo. Podemos ir y podemos estar en una alberca, como lo hacen nuestros hermanos, algunos hermanos van y están en una alberca y en el nombre del Padre, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, espérame. ¿Cuál es el nombre del Padre? Yo quiero que me digas cuál es el nombre del Padre. Si lo vas a hacer en el nombre del Padre, ¿cuál es su nombre? Y ahí es en donde vamos a resbalarnos severamente, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia el Kadosh nombre de Yod Hei Vav Hei? ¿Cómo se pronuncia? Si vamos a hacer el bautismo en el nombre, necesitamos conocerlo.
y en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad, ok, creo que es algo impersonal, ¿no? Y es del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Quiero que me digas el nombre del Hijo. Por eso es que nosotros seguimos al rabino Yeshua. Es nuestro rabí. Y en su nombre nosotros nos sumergimos, ¿ok? Yo les hago una mención aquí, en este punto. Cabe mencionar que la tevilá no se debe usar como una especie de aceptación o a una membresía de congregación local, denominación o religión. Representa uno de los dos requisitos para entrar por la puerta al reino a un único pueblo. Ajá. ¿Cuáles son los dos requisitos? Ya los vimos en Yeshua cuando habló con Nicodemo, ¿te acuerdas? De la clase anterior o hace ya muchas clases. Decíamos, en Yohanan dijo, ¿por qué es necesario nacer del agua y del espíritu para que puedan entrar en el reino de los cielos? El agua y el espíritu son dos partes, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice otro verso? Dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. Dos partes, dos partes. Entonces, por eso es que digo que tenemos aquí dos partes de esto, el requerimiento de dos partes es necesaria para poder entrar al reino de los cielos. Ajá. Está en Juan 3:5. Mira, busca Marcos. Marcos. Marcos 16, 15 al 16. Ahí guárdalo. Quiero hacer un hincapié en esto. La gente que bautiza para que se asocien, para tener una aceptación, una membresía a esa iglesia local, está equivocado. Está equivocado. No bautizamos, no hacemos inmersión para que las personas se adhieran a nuestro ministerio, a lo que la gente dice que no es mi iglesia, esta es mi iglesia, ven a mi iglesia. ¿Cuál tu iglesia? Si nosotros somos claros en el término eclesia, representa la quejilá de Yeshua, representa la quejilá del desierto, representa al pueblo, representa al reino. Toda vez que la gente hace tevilot en todos lados, inmersiones en todos lados, no está haciéndolo para su reinito, está haciéndolo para el reino de Adonai. Ajá. Y para entrar al reino de Adonai se requieren estas dos partes. Por eso puse ahí el símbolo. Toda vez que tú veas en tu pantalla ese símbolo, como así como un rompecabezas que está el azul de un lado, el amarillo de otro lado, y están unidos, este representa las dos partes que se requieren para entrar en el reino de los cielos. Estas dos de elementos que vienen representando esta necesidad que tenemos nosotros para poder entrar en el reino, ¿ok? Marcos 16, 15 al 16. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira, aquí está el mandamiento que Yeshua está haciendo a sus discípulos y les está diciendo, vayan para las naciones y van a predicar esto. Van a predicar esto. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y se verán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, aquí tenemos dos cosas. El que creyere y fuere bautizado, ¿sí o no? Que el que creyere y fuere bautizado, igual que Juan 3:5, que dice, es necesario nacer del ruaj, pero también del agua. Es necesario nacer del agua y del espíritu para que puedas entrar en el reino de los cielos. Son dos cosas que suceden. Una sucede en tu interior, pero otra sucede manifestado en el exterior, en lo material, ¿verdad? Ok, Yeshua hace esta
de esto una fusión adecuada de estas dos prácticas diferentes. La regulación rabínica, pero también la secta de los esenios. Mira qué interesante. Yeshua hace uso y da continuidad a una regulación rabínica de características orales que fue asentada hasta el siglo III en la Mishnah, en los tratados Torot, Mikbaot, Nida y Kelim, pero le da una adecuación similar al grupo judío de los esenios, grupo al que probablemente pertenecía Yohanan el Inmersor. Yeshua hace esta unión. Ya vimos cómo ahorita lo vamos a ver más a fondo, cómo el rabinato estaba ordenando, guardando estas indicaciones para que se pudiera realizar una tevilá de manera correcta, ¿verdad? Era una regulación rabínica, pero también está el bautismo de los esenios, por otro lado, que hacen una introspección de pecado, que dicen, no te sirve de nada si tú te bautizas sin tener esta introspección, este arrepentimiento, no sirve de nada, ¿sí? Esta solicitud de perdón que tú haces en el momento en que haces tevilá. Entonces Yeshua hace la unión de estas dos cosas, de la regulación rabínica y de aquella práctica que tenía la secta de los esenios, para vincularlas, para fusionarlas, para unirlas, ¿verdad? Para formar ahora sí una nueva forma de tevilá. Mira, vamos a seguir, vamos a continuar. La tevilá regulada por los rabinos es la sexta forma de tevilá y se llama la tevilá de los prosélitos. ¿Sale? La tevilá de los prosélitos. ¿En qué consistía que un prosélito podía formar parte del pueblo de los judíos? Fíjate lo que estoy diciendo. No de Israel, de los judíos. Un judío que era rabino podía ir y buscar a algún prosélito que se le uniera. ¿Ah? Y en esa unión, ese prosélito que decidía seguir la enseñanza rabínica, la enseñanza judía, se podía hacer judío, se podía convertir en judío. ¿Cuál era la manera de conversión? Bueno, se tenía que circuncidar y tenía que hacer inmersión. Dos cosas. Nuevamente estamos viendo cómo estas dos piezas están encajadas. Dos cosas, la circuncisión y la inmersión. Ajá. Oye, pero me vas a decir, oye, pero la circuncisión fue mal vista en el tiempo de Yeshua. De hecho, Pablo habla contra ella muchísimo. Por lo menos en 6 cartas apostólicas de Rab Shaul, habla en contra de la circuncisión. Bueno, si tú no entiendes el trasfondo de la circuncisión, entonces vas a tomar esto como una justificación en contra, en oposición a esto, a esta ordenanza. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en eso, sino que quiero que veas que estas dos partes eran importantísimas dentro de este grupo rabínico que tomaba de los gentiles para injertar para ser parte del judaísmo, para convertir a estos gentiles al judaísmo. Se ocupaban estas dos cosas, circuncisión e inmersión, e inmersión. ¿Ah? Sobre la regulación judía había algo llamado el bautismo de los prosélitos, como una forma de conversión. Gentiles que se convertían al judaísmo, que para ser recibidos en la comunidad judía debían hacer estas dos cosas, la circuncisión y la inmersión. Este último, o sea, la inmersión, con el objetivo de eliminar cualquier atisbo de impureza ceremonial, pero era parte del ritual de conversión. Y ahí te pongo las referencias de dónde se sacó esto. Beyevan 46a al 48b, Bejerim 60a al 61b, del libro de Josefo, fíjate, el historiador Josefo, las guerras los judíos y las, no, ¿cómo se llama? Las guerras y los judíos, 250, y Filo, Legat 212.
De ahí se sacaron estos textos donde dice que para que los prosélitos se convirtieran al judaísmo se requerían de estas dos cosas, la circuncisión y la inmersión, ¿sí? Dentro de esos textos rabínicos hay un texto que me llamó la atención, que dice, quien se convierte en prosélito es como un niño recién nacido. ¿No te da sentido cuando Yeshua hace esta aseveración en Juan 3:3? Mira lo que dice Juan 3:3. Búscalo. Juan 3:3. Dice, respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Los mismos rabinos están diciendo que el que se convierte en prosélito, en aquel que es convertido al judaísmo a través de la circuncisión y la inmersión, es como un niño recién nacido. Y Yeshua está usando estas mismas consideraciones cuando dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Mira Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, dilo con todas sus letras, díselo ahí al que está a un lado, vida nueva, ¿sí? Que andemos en vida nueva o en vida renovada, si tú quieres llamarle así. Ajá. Es la misma prédica de Yeshua en Juan 3:3, ahora en boca de Rab Shaul, del apóstol Pablo, cuando dice que a través del bautismo nosotros hemos sido muertos al pecado, pero ahora nosotros necesitamos andar en una vida nueva. ¿Ah? Es el mismo sentido de la conversión de los prosélitos, es el mismo sentido. Se requieren de las dos cosas, de la circuncisión y de la inmersión. Y no me malentiendas, vamos a entrar en este corregido y continuado. Vamos a tener cuidado con este texto. Mira, Colosenses, vamos a Colosenses, porque ahí Rab Shaul habla acerca de la circuncisión. Colosenses, búscalo ahí. Capítulo 2, del 11 al 12. Lo voy a leer yo y dice, espérame tantito. Ok, lo voy a leer yo, que se quedó la manita ahí, pero no sé cómo quitarla. Bueno, en él también fuisteis circuncidados, dice. Ahí donde está el cursor, ahí está. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. Mira, mira, yo necesito que tú entiendas esto, por favor, entiéndelo. Yo necesito que lo entiendas. Aquí están los dos elementos que acabamos de ver en la forma de la Tevilá número 6 sobre la regulación judía del bautismo, de la Tevilá o de la inmersión de los prosélitos. Aquí está. En él, en Yeshua, fueron también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Sabes qué en la psique, en la psicología judía, el prepucio, la parte del cuerito que cubre el glande del pene, en su entendimiento era el lugar en donde se concentraba la Yetzer Hará o la tendencia al mal? En ese lugar era en donde había la polución o el pecado, la cosa pecaminosa del cuerpo. Por eso es que cuando se hace la circuncisión, la Brit Milá, en sentido figurado o de manera representativa, es como echarla del cuerpo, es como quitar del cuerpo que lo pecaminoso, lo carnal. Por eso es que cuando dice aquí en el Colosenses 2:11, dice, en Yeshua también fueron circuncidados, no con la circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros
el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Mashiach. Esa es la primera parte de la conversión de un gentil prosélito a el judaísmo, ¿ok? Yeshua no está interesado en hacer al gentil parte del judaísmo, no. Yeshua está interesado en hacer parte del gentil, parte del pueblo de Israel. Eso sí está interesado Yeshua, ¿ok? Por eso es que está explicando Rab Shaul esto. Y dice el 12, sepultados. Bueno, vamos a leer Romanos 6:6, porque esto lo confirma. Antes de pasar al 12, búscate ahí Romanos 6:6. ¿Ya está? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. La, el sacrificio de Mashiach, el sacrificio de Yeshua en el madero, es la representación física, consciente, viva, firme, evidente de la circuncisión que estaba haciéndose en el antiguo pacto. ¿Sí? Yeshua, ¿cuántas veces murió por el ser humano? Una sola vez. Por el hombre. Una sola vez murió. Una sola vez. ¿Cuántas veces puede hacerse una persona la circuncisión? ¿Cuántas veces? Una. No puede hacerse dos circuncisiones. Se hace una circuncisión y san se acabó, ¿verdad? Bueno, una vez murió Yeshua, una sola vez. ¿Y qué? Derramó su sangre. Hubo un derramamiento de sangre de parte de Yeshua porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, en la Brit Mila, en el pacto de la circuncisión, ¿se derramaba sangre, sí o no? Por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto cuando iba Moshe a hacer caso a la palabra de Adonai en el monte Sinaí? Iba con su esposa Séfora y el ángel de Adonai se presenta ante Moshe y le quiere matar porque no había cumplido la ordenanza o el mandamiento de hacer la circuncisión a su hijo Gerson. Entonces Séfora lo toma y toma un pedernal y entonces circuncida a Gerson y entonces echa el prepucio delante de lo que estaba pasando del cuadro, de ahí de la escena, echa el prepucio y dice, tú a la verdad me eres un marido de sangre, por medio de un pacto de sangre. Entonces, estamos vinculando estos dos eventos, el evento de Yeshua en el madero, pero también la circuncisión no hecha con mano en nuestro cuerpo, aquella cosa que echa de nuestro cuerpo pecaminoso carnal fuera de nosotros, esta parte en la circuncisión de Mashiach. Yo espero que se esté entendiendo esta dualidad, este vínculo, esta fusión que estamos haciendo, esta analogía, esta comparativa de lo que está pasando en el madero, pero que nosotros hacíamos de manera ritual en el antiguo pacto, ¿va? Y la segunda parte, esta es la primera parte de un converso gentil que venía como prosélito al judaísmo. Bueno, la segunda parte es en Colosenses 2:12 y dice, sepultados con él en el bautismo, el cual fueron ustedes también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. ¿Ok? Son dos elementos que estamos viendo aquí, la circuncisión y el bautismo. Sí o no coincide completamente con aquella forma de Tevilá que tomaba de los gentiles para injertar, para añadir al pueblo judío, al judaísmo. Bueno, en este caso, en Yeshua, nosotros hacemos por eso puse ahí de fondo una fotografía de un olivo, porque Romanos 11 es claro que nosotros como gentiles hemos sido injertados entre las ramas del buen olivo, del olivo cultivado que se llama Israel. Ajá. Yeshua tiene este deseo de que de injertar a los gentiles al pueblo, no al judaísmo. ¿Ok?
Mira Efesios 5. Efesios 5. Verso 25 al 26. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Mashiach amó a la Kehilá y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ve la importancia que tienen estos dos elementos. La importancia del primer elemento, la circuncisión del corazón, y el segundo elemento, que es el bautismo, el lavamiento por agua, el lavamiento, la santificación, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ve cómo esto no es solamente alegórico, sino que también es evidentemente físico, ¿verdad? La manifestación física de algo que está sucediendo en el corazón. Bueno, ok, seguimos adelante en este sentido. Jeremías 4, Jeremías 4, aquí nos va a confirmar esto que estoy diciendo. 4, verso 4 y 14. Verso 4 y 14, los dos versos. El primero dice, circuncidaos a Adonai. Está hablando en el Tanakh, ¿eh? Esto es el Tanakh, esto es el antiguo pacto, para que lo tenga bien presente. Circuncidaos a Adonai y quiten el prepucio de vuestro corazón. Echen de ustedes ese cuerpo pecaminoso carnal. Es lo que está diciendo. Circuncídense a Adonai. Quiten lo pecaminoso carnal de su corazón. ¿Va? ¿Te hace sentido? Primero, circuncidar. Y segundo, verso 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Circuncida y dos, lava. ¿Ah? Circuncidar y lavar. Circuncisión y bautismo. Si estás viendo, están vinculadas estas dos partes, no pueden separarse, van juntas, van juntas. Por eso es que digo que Yeshua está corrigiendo aquí un proceder, un procedimiento de Tevilá que sucedía regulado por el rabinato, y está tomando también otro que es el de los esenios, la forma esenia de Tevilá, y las está corrigiendo, de ambas está corrigiéndola y está continuando, las está uniendo, las está fusionando y las está continuando. Mira, sigamos con la siguiente diapositiva, ya casi terminamos. Derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre resulta que es nuestro tercer testigo de Yeshua HaMashiach. Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, 28. Esta clase, como va a ser la última de Tevila, me voy a extender, hermanos, dispénsenme ustedes, me voy a extender poquito nada más, un poquito, para que me tenga consideración, ¿sale? No se pierda esta conclusión, no se la pierda, porque está súper interesante. Hebreos 9:28. Dice, y después de esto el juicio. Ay, perdón, le estoy leyendo el 27. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que decía hace ratito, en él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora enfocamos eso de echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. El derramamiento de sangre representa ese evento de circuncisión
del que estábamos hablando, que en sentido figurado despojaba al hombre de su pecado, como lo dice en Hebreos 9:28, ¿verdad? A Yeshua fue ofrecido una sola vez, así como el Brit Mila se hacía una sola vez, y para llevar los pecados de muchos. Ahí se pusieron sobre él llevó nuestros pecados sobre él, sobre Yeshua, nuestros pecados para hacer de nosotros un, una nueva creación que fuera libre, libre de toda contaminación de pecado, ¿verdad? Ok, siguiente. En lo referente a la práctica continua del grupo de los esenios, esta práctica está registrada en uno de los manuscritos encontrados en Qumran y el manuscrito se llama la regla de la comunidad. Y ahí está el texto, es 1 QS 3 del 3 al 9. Ese es el verso, eso es el verso de este manuscrito que se encontró en las cuevas de Qumran en el mar en el mar muerto. Y Yohanan, nosotros podemos verificar, nosotros podemos constatar que estas reglas de la comunidad hacen una fusión perfecta con la forma en cómo Yohanan se movía o hacía lo de la práctica de la Tevilá. Mira, está registrado en esos manuscritos sobre las normas de pureza ritual, ética y prácticas religiosas. Establece para participar con frecuencia de los rituales de purificación con agua, pero consideraba las inmersiones como espiritualmente ineficaces si no eran acompañadas de un arrepentimiento sincero y humilde sumisión a todos los preceptos de Elohim. ¿Qué tal? Así que los esenios enseñaban a través de este documento como regla de la comunidad que aquellos que hicieran inmersión debían de tener esta característica, ir acompañados de un arrepentimiento sincero y humilde sumisión para que tuviera sentido la inmersión y que fuera considerada como correcta. Una buena purificación, no solamente del cuerpo, sino también del ruach, del espíritu, ¿verdad? Vamos a ver Marcos capítulo 1:4. 1:4 dice, bautizaba a Johanán en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué es esto? Que exactamente lo que hacía Johanán era lo que la regla de la comunidad establecía sobre los hermanos que formaban parte de esta secta de los esenios, toda vez que ellos practicaban con frecuencia los rituales de purificación y decían, si no sucede las inmersiones espiritualmente acompañadas de arrepentimiento, son ineficaces. Eso es lo que decían, ¿sale? Séptimo, forma de Tevilá. Ahora sí, la Tevilá que Yeshua ordena. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Ahí cerquita donde estábamos. La Tevilá que Yeshua ordena. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la Tevilá hoy? Así como Yeshua lo ordenó. Vamos a ver cómo lo ordenó. 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, está vinculando dos partes importantes para poder entregar a el varón o a la mujer la promesa de salvación. No puede haber promesa de salvación para aquel que no cree y para aquel que no se bautiza. Y tú vas a decir en este momento, oye, es lo que comentábamos hace algunas clases, oye, pero sí puede haber salvación para aquel que no se bautiza. Porque ahí estaba aquel que fue crucificado junto a Yeshua. Ahí estaba Yeshua en el madero y estaba junto a él uno que le reconoce como hijo de David y le dijo, hijo de David, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Yeshua? Le otorgó la salvación.
Le dijo, de cierto te digo, que estarás conmigo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí o no? Eso se lo dijo. Entonces, esa persona ni siquiera tuvo chance de ir a bautizarse. Pero ¿qué crees? Yeshua conocía su corazón y entendía que si este varón hubiera tenido la oportunidad de ir a bautizarse, de ir a hacer tevilá, de ir a hacer inmersión, ¿qué crees que hubiera hecho? La hubiera hecho, hubiera ido y se hubiera sumergido en el nombre de Yeshua. Yeshua sabía el corazón de este varón porque ya había hecho circuncisión del corazón y había limpiado su corazón. En ese momento, en el momento que estaba él colgado en el madero, era suficiente, estaban completas las dos partes y Yeshua le da la salvación. Pero no quiere decir que aquel que tenga la oportunidad de hacerlo y no lo hace, va a ser justificado. Por supuesto que no. Si una persona tiene la oportunidad y se niega a hacerlo, ya, pues ya es de bulto, ¿no? Ya es de orgullo, ya es de desobediencia. Entonces, allí hay consecuencias, porque estas dos partes no pueden faltar. La excepción confirma la regla y la excepción es el varón que estuvo junto a él en el madero, única exclusivamente. ¿Ah? Ok. Busca por favor Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. Ay, perdón, me quedé leyendo. Zacarías 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El, mm, el arroyo, el río que emanará del templo de nuestro Adonai, de nuestro Elohim, va a correr en esa ciudad santa y va a ser para la purificación del pecado y de la inmundicia en aquel día, en la futura Jerusalén, ¿verdad? Para la purificación de el pecado y la inmundicia. Dos cosas. El pecado en dónde se ve? En el corazón. Y la inmundicia en dónde se ve? En el cuerpo, ¿verdad? Están las dos cosas allí. Salmo 51. Salmo 51. 2, verso 2 y verso 7. Dice el salmista, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame, lávame, límpiame. Todos estos son términos que se refieren a esa práctica ritual de lavamiento, ¿sí? Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Isaías 1:16 también establece el lavado y la limpieza que nosotros debemos de buscar, quitar la iniquidad de las obras que nosotros hacemos, pero también el estado impuro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Estas dos cosas convergen. Yeshua establece realmente la continuidad de la práctica de la Tevilá, tanto de la regulación rabínica, pero también del orden o de la forma de la secta esenia, para vincularlas, para fusionarlas en dos, de los dos una sola forma. Entonces, él está dando la continuidad de esta práctica, integrando y afinando
esta regulación rabínica contemporánea suya y el sentido espiritual escenio de Marcos 16:16 que ya leímos, para dar lugar a la tevilá que Yeshua ordena. Es la tevilá que nosotros hacemos en el nombre de Yeshua, en aguas vivas, en aguas corrientes, en ríos o en mares, ¿verdad? En el nombre única exclusivamente de Yeshua. Y bueno, pues la última forma de tevilá es la que hace Yeshua. ¿Cuál es la forma que hace Yeshua? Según lo dijo Yohanan el Inmersor en Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:35, el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de llevar su calzado o de atar su calzado, en otras versiones, él los bautizará en espíritu de santidad y en fuego, ¿verdad? Cosa que sucedió en el Pentecostés bien claro, bien contundente. Reunidos todos en Shavuot, en el día de las semanas, allí estaban reunidos y bajó como un estruendo fuerte el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que entró en todos ellos y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas, ¿ok? Esa es la octava forma de la tevila que Yeshua hace. Y bueno, pues eso sería todo. Yo espero que haya sido muy entendible. Yo espero que haya sido una manera de bajar todo este conocimiento de Adonai para nosotros, para entender cómo debe de suceder una tevilá correcta, para entender qué es lo que debemos hacer cuando estamos en la tevilá, cómo nos debemos de presentar ante Adonai con un corazón contrito y humillado, para poder tomar esta tevilá de aguas vivas, para poder tomar este momento de introspección, de arrepentimiento y pedirle al Abba a través de Yeshua, de su nombre, nuestra restauración, la restitución de este agravio para poder ser nuevamente genuinos, limpios, purificados, santificados delante de Él, para que Él pueda perdonar nuestros pecados en ese momento. Bueno, aquí vamos a dejarle y alguna pregunta. Este es el momento, hermanos, de hacer las preguntas que ustedes quieran. Este es el momento. Si hay alguna pregunta ahí en el aire, ¿Qué quieres preguntar? Nada, pero ponle la cámara para vernos. preguntas. Nada, bueno. Híjole, ojalá hubieran estado mis hermanos Está todo todos bien juntos. claro. Sí. Qué bueno, hermanos, que fue claro para ustedes y yo espero que para todos los que escuchen este tema pueda ser claro también, pueda ser claro también. Y pues bueno, el Eterno les bendiga y les guarde, amados. Un gusto estar con ustedes, un gusto haber estado con ustedes. Y bueno, Bueno, es muy extenso el tema. sí, Yo, yo lo entendí, pero siento que ya después ya no voy a saber. No por me eso voy es a que, acordar. por eso es que es Sí. importante que nosotros apuntemos, ¿sale? Todo el tiempo debemos de estar nosotros habituados a apuntar, apuntar, apuntar. ¿Por qué? Porque el que apunta lo recuerda, el que no apunta se le olvida. Entonces, eso vamos Y, a tenerlo subrayar, claro. y subrayar en la Biblia Todo, todos esos versículos, claro, porque claro. Pero necesitamos el texto escrito para que nosotros podamos vincularlos, porque a fin de cuentas la palabra, mira, yo la tengo toda rayada. Está mi Biblia yo todísima también rayada. Y no significa eso absolutamente nada hasta que nosotros lo, lo lo, aprendemos lo, de memoria. lo bajemos por escrito, porque ahí es donde nosotros hacemos los enlaces neurales, hacemos nuestro enlace en entendimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así, hermanos. Vamos a ir a ¿De través de acuerdo? esto y Sí. vamos a seguir creciendo. Bueno, este 22 vamos a ir y vamos a practicar nuestra tevila en el nombre de Yeshua. Y los esperamos a todos para que puedan acompañarnos y hacerlo correctamente como el Padre nos pide hacerlo en ese lugar, en el lugar de aguas vivas, ¿verdad? Y bueno,
el Eterno les bendiga, les guarde. Voy a terminar la grabación.